Esta semana número 3 hemos denominado tipos de estudio y sus métodos. Estamos en el taller de investigación aplicada número 2 de la Universidad Benito Juárez. Soy la doctora María Esther Alcántara. Las metas de esta semana: haremos un repaso de la conceptualización de los diferentes tipos de estudio que se pueden aplicar. Exploraremos algunas de las condiciones que deben cumplir la metodología aplicada de acuerdo con el tipo de diseño de la metodología seleccionada: cuantitativa, cualitativa o procedimental. La metodología es la parte que ocupa la ciencia para rectificarse a sí misma. Por eso, aún en solitario, un investigador puede verificar si sus hipótesis son correctas o tiene que volver atrás para hacer corregir el planteamiento y volver a verificar. De acuerdo con el planteamiento, el tipo de estudio que se propone corresponde a ciertos métodos de verificación. En esta semana vamos a determinar la metodología de nuestra tesis doctoral. Descripción de actividades. Esta semana tendremos que desarrollar el tema de tesis o una parte de nuestra tesis como estudio de caso. Escríbelo como un documento publicable de investigación. La entrega será en esta semana número 3 y el valor es de 10 puntos. La tarea de definir el tipo de estudio y el método de comprobación que aplicarás justificando el por qué has decidido hacerlo de esta manera. La entrega se hará en la semana número 4. El valor de esta tarea es de 10 puntos. Entre los conocimientos de los módulos que integran el doctorado en Administración Gerencial, destacan los talleres de investigación aplicada, porque apuntan a la razón de ser del doctorado. La investigación aplicada provee de herramientas del conocimiento. Eso nos hace capaces de diseñar y de crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación. Como este es un doctorado profesionalizante, nuestros conocimientos nos ayudarán a resolver problemas que ante personas con menos conocimientos se vuelven irresolubles. Mario Bunge, en su libro La investigación científica, nos hace reflexionar acerca del papel de la metodología. La diferencia entre el conocimiento común y ciencia es precisamente el método. Hay que reunir un cierto número de datos para poder averiguar la verdad. Estos datos tendrán que ser científicamente certificados, es decir, obtenidos y controlados por medios científicos. Y como el método científico no es infalible, hay que utilizar la contrastación para verificar la validez de la hipótesis. En este momento es muy importante preguntarse, ¿por qué la respuesta es como es y no de otra manera? Esto nos ayuda a encontrar los supuestos detrás del objeto de estudio y detrás de los medios de verificación, la metodología. Metodología y enfoques o método de investigación. ¿Cómo adquirir el conocimiento? La metodología. El conocimiento puede ser inductivo, es decir, de la observación a la teoría, o deductivo, de lo general a lo específico. ¿Qué procedimientos utilizar? Los métodos. Puede ser cuantitativo, la interpretación del fenómeno; cualitativo, la evaluación empírica; o un mixto. Aquí presentamos uno más, el procedimental, haciendo análisis, diseño, prueba e iteración. Inducción de la observación a la teoría.
En la inducción iniciamos observando y terminamos por formular conclusiones. Deducción de la teoría a los hechos. En la deducción partimos de los conocimientos teóricos para interpretar la realidad y así modificar las teorías. La venezolana Jacqueline Hurtado de la Barrera, autora de Metodología de la Investigación Holística, facilitó el conocimiento científico a través de su obra. Ella nos recomienda 6 elementos a tener en cuenta en la elección de la metodología. Primero, el propósito. Segundo, enfoque. 3, dimensión temporal. 4, unidad de análisis. 5, la recolección de los datos. Y 6, el tratamiento de esos datos. Propósito significa, ¿para qué estamos realizando estas observaciones? ¿Para explicar? ¿Para describir? ¿Explorar? ¿Evaluar? Si nuestro objetivo general es la meta o el sitio a donde vamos a llegar, los objetivos específicos son los sitios intermedios que nos permitirán llegar al fin. El enfoque significa qué aspectos del fenómeno me interesa observar, características del fenómeno, su interrelación dinámica y los aspectos subjetivos. Por dimensión temporal, ¿en qué espacio-tiempo estamos observando? La unidad de análisis responde a la pregunta ¿qué o quién quiero observar? ¿Objetos, sujetos, conglomerados, procesos? La recolección de datos quiere decir qué información quiero extraer de esas observaciones. Esto nos ubica en primer plano del concepto abstracto al indicador concreto. También abarca la aplicación del instrumento y la preparación de la base de datos. Finalmente, la fase de tratamiento de datos es donde se responde a qué operaciones quiero realizar con esos datos que he observado. ¿Cómo pienso organizarlos, resumirlos o relacionar la información recabada? Es decir, los procedimientos que se le aplican a la información y el sentido que se les otorga. No se olviden que todo esto tiene que describirse en la introducción del capítulo relativo a la metodología. Es muy importante y necesario que describan el alcance de la investigación, si es un estudio exploratorio o es descriptivo, correlacional o explicativo, si tiene variables dependientes o independientes, causales o asociados, pues se trata de una respuesta obligada a definirla en sus tesis. Tipos de enfoque. Tendremos que ver nuestra investigación según la amplitud del foco, pudiendo ver desde 2 puntos de vista. Uno, cuando tenemos varios eventos, trabajaremos en un diseño multivariable o en un solo evento. Dimensión temporal en la que se sitúa la investigación. Al describir la metodología a utilizar en la investigación, debo identificar la dimensión temporal en la que se sitúa mi investigación. Puede ser histórico o retrospectivo, contemporáneo, prospectivo. En cualquier caso, podemos observarlo como algo que evoluciona en el tiempo o como un hecho puntual, es decir, un corte transeccional. Contextos y fuentes de información. Según el contexto y fuente de nuestra investigación, podríamos tener una fuente viva, una documental o una combinación de estas dos.
Si tuviésemos una fuente viva, nos iríamos a un contexto natural o un contexto que fuese artificial o creado. En este caso sería un diseño de laboratorio y en el tema del contexto natural nos iríamos a un diseño de campo. Si la fuente fuera documental, pues nos iríamos a un diseño documental. O una combinación que mencionábamos de ambos, donde el diseño tendría que ser una fuente mixta. Tipos de diseño cualitativo. Si mi investigación de mi tesis doctoral la estoy haciendo con el enfoque cualitativo, podría considerar la parte holística, es decir, una parte interdisciplinaria, o hacer una investigación-acción, o etnográfico, hermenéutico, algún otro narrativo también se podría hacer, o interacciones simbólicas donde se centren en el lenguaje y en los símbolos que se utilizan los sujetos en su vida cotidiana. En fin, aquí podrían ver algunos de los puntos que podrían ser considerados desde el punto de vista cualitativo. En mi trabajo de investigación, debo describir las técnicas cuantitativas que voy a utilizar. Así podrán ser la experimental, no experimental, pre-experimental o cuasi experimental. Mencionemos la experimental, donde podremos ocupar técnicas de muestreo aleatorio o intencionales, ya sea técnicas de recolección de datos estructurales o interactivas o técnicas de análisis estadístico. Técnicas de investigación cuantitativa. Esta técnica la aplicamos cuando someteremos a experimentos de diversa intensidad las variables y observamos los resultados. Tendremos que emplear técnicas de muestreo aleatorias o intencionales, hacer recolección de datos estructurados o interactivas y un análisis estadístico de los resultados. Tipos de enfoque. Al realizar mi investigación cualitativa o cuantitativa, tenemos algunos puntos importantes y relevantes que considerar. La cuantitativa hay que ver si se usa un método rígido o se guía por las teorías o por las hipótesis. Si hay muestras aleatorias o probabilísticas, acercándose un poco más a la realidad, y hay que identificar claramente las muestras. En la parte cuantitativa también se ve la parte probabilística, aleatoria, y puede apoyarse en entrevistas de profundidad. Ocupamos métodos de encuesta, exámenes de laboratorio, cuestionarios cerrados, estadística y por supuesto las matemáticas. En la parte cualitativa hay una categoría de análisis. Se comprende e interpreta. Se busca la especificidad y la profundidad. Tiene una perspectiva holística la parte cualitativa. Es un tanto subjetivo y vemos la percepción y el comportamiento. No la amplitud, sino la especificidad para llegar a un resultado. Hay selección detallada, razonable y a profundidad. En la parte cualitativa se llevan entrevistas o grupos focales, la observación del individuo o grupos y se interesa por la calidad. Tipos de diseño procedimental. Las metodologías han evolucionado de manera significativa en las últimas décadas, por lo que me atrevo a delimitar un nuevo tipo de diseño que caracteriza la metodología de trabajo de ciertas áreas del conocimiento, a la que he llamado diseño procedimental, que si bien tiene algunos aspectos de la investigación cuantitativa y cualitativa, se caracterizan por buscar soluciones para casos particulares. Puede tratarse de productos u operaciones. El diseño no es definitivo, está en mejora continua. La retroalimentación en cada etapa, el resultado puede ser
una invención o una nueva iteración del proceso. Generalmente involucran la acción de más de una persona. Se integran en equipos de trabajo. Autores como Edward Deming y su estrategia de calidad: planear, hacer, verificar y actuar. El proceso personal de software, la innovación, la ingeniería de procesos, el estudio de caso, la creatividad que empieza a tomar un lugar propio y para lo cual hay que seguir una metodología que deja ciertos resultados. Estos son algunos de los ejemplos. No hay que perder de vista que la tesis es la crónica del trabajo de investigación que estamos realizando. Por eso tenemos que hacer una descripción lo más específica posible. Una importante recomendación es elegir 3 métodos para contrastar tu proposición de conocimiento, de tal manera que puedas validar el planteamiento correcto o incorrecto de la hipótesis e incluso, en base a ello, corregir el enfoque del estudio. Esto también tendrá que ser consignado durante la redacción de la investigación. La próxima semana contaremos con el apoyo de nuestros asesores docentes para validar el tipo de investigación y las técnicas a emplear. Una vez validados, se podrán incluir en sus trabajos de investigación, en cada una de sus tesis. Durante la siguiente semana trabajaremos intensamente en el diseño de la instrumentación.